Desde la Secretaría de Comunicación, a través de la señal de TVL, les presentamos un espacio para conocer a nuestros asambleístas más de cerca. Mi nombre es María Camila Zurita y esto es Punto Curul. Bienvenidos, hoy en Punto Curul nos acompaña una mujer que representa a Manabí con muchísimo orgullo. Ella es economista, ganadera y además legisladora de la Asamblea Nacional. Nos referimos a Becibel Mendoza. Becibel, qué gusto tenerte hoy en Punto Curul. Cuéntanos cómo estás. El gusto es mío, María Camila, compartir estos espacios, sobre todo para que conozcan un poco más de mi esencia fuera de la Asamblea y por supuesto también dentro de la Asamblea. Qué gusto, Becibel. Bueno, quisiéramos conocer un poquito, ¿no? Sabemos que eres una de las asambleístas más jóvenes que tiene actualmente la Asamblea Nacional, sumamente activa en redes sociales y realmente admiramos muchísimo tu trabajo. De eso vamos a hablar a continuación. Primero quisiéramos conocer un poco más acerca de dónde vienes, un poco de tus raíces y qué significa para ti, por supuesto, la provincia de Manabí. Bueno, realmente yo vengo del Cantón El Carmen, la Puerta de Oro de Manabí, la capital del plátano, el mejor plátano a nivel mundial. Yo nací en Puerto Viejo, solo nací. Mis primeros 6 años de vida los viví en Pedernales. Mi mamá es de Pedernales, mi papá es chonero, pero viven hace muchos años en El Carmen. Así que yo me considero, creo que de muchas partes de Manabí, tengo una familia inmensa en cada cantón de Manabí tengo a alguien y realmente para mí Manabí es una identidad que realmente me ha identificado muchísimo. Yo siempre lo digo, mucho antes incluso de ser legisladora, mi papá me enseñó toda la vida a identificarme como una montubia. Para mí Manabí es eso, es esencia, es identidad, de identificarse como montubios, como cholos, que somos los verdaderos ciudadanos, que somos de esa esencia manabita realmente que lucha por su tierra. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta parte fundamental de tu vida y de tu esencia, Becibel. Sin duda, Manabí es una de las provincias más lindas de nuestro país. Yo comparto contigo, es una de mis provincias sin duda favoritas, así que coincido contigo en ese aspecto. Quisiéramos que nos cuentes ahora, tienes hermanos, eres hija única. ¿Cómo fue tu infancia en la maravillosa Manabí? Cuéntanos. Bueno, realmente yo soy la de en medio de 5 hermanos, somos 4 mujeres, el último el varón, como todo manabita. Mi papá quería tener 10 hijos, pero quería tener un varón, el que lleve el apellido del padre. Eso es algo muy tradicional de Manabí, ¿no? Para que sigan con el linaje del apellido. Y bueno, soy la tercera de 5 hermanos. Viví una infancia maravillosa en el campo, siempre alejada de la ciudad. Mi papá siempre nos inculcó el amor por la tierra, el amor por el campo. Yo nunca tuve vecinos, nunca salí a jugar con los chicos del barrio, vivía rodeada de animales. Leía muchísimos libros que mi papá nos llevaba a nuestra casa y nos hacía reflexionar. Era muy católico también, entonces los domingos a la iglesia católica nos hacía leer La Luz del Domingo y cuando llegábamos a casa, a ver, una reflexión de lo que vimos en la iglesia o en la misa y quien gane pues tiene un premio. Entonces desde ahí van fomentando el valor de la lectura en nosotros y también por supuesto la creencia en Dios también, que somos muy creyentes. Mi infancia realmente la viví bastante, yo digo bastante a veces con bastante presión, porque al ser la hija de en medio, desde muy pequeñita, y yo lo recuerdo con mucho cariño, porque mi papá siempre tuvo una vara alta en mí. Decía que a los 7 meses de edad yo caminé. No sé cómo, pero él dice que a los 7 meses de edad yo caminé, a los días de haber nacido me di la vuelta en la cuna, iban pasando los años y la escuela era la mejor alumna, luego pasó el colegio la mejor alumna también, abanderada, que la mejor examen de grado, muchos honores que todo el tiempo mi papi se sintió tan orgulloso que yo no podía bajar la vara. Claro. Entonces yo siempre era con esa presión de yo tengo que ser mejor todo el tiempo porque mi papá siempre hablaba de mí con mucho orgullo y no lo hablo por temas ahora de fui la mejor, para nada. De hecho, yo era la típica buena alumna que sí prestaba mis deberes, que ayudaba a mis compañeros. Bien. Ajá, entonces realmente esa infancia y la calidad de siempre ayudar, de siempre también servir a los demás, también la llevo de mi padre, que es algo que los campesinos lo llevamos sobre todo en Manabí. Qué
Qué bueno, ¿no? Creo que compartir con hermanos la vida, la verdad que la mejora y la triplica, ¿no? Así que me alegro mucho que hayas tenido esa oportunidad. Ahora, quisiéramos saber, bueno, tú mencionas que el campo, por supuesto, es una parte fundamental de tu historia, y quisiéramos saber de dónde viene esa pasión también por la ganadería, que sin duda es un punto fundamental acá. Bueno, realmente es tradición familiar. Mi abuelo paterno era ganadero, era un ganadero bien grande en Chone, en Convento, una parroquia. Mi papá heredó también esa pasión por el ganado, y él siempre dice, mi padre siempre dice que uno es ingrato a veces con los animales, con la tierra, y siempre vuelve. De hecho, mi papá en Pedernales, él empezó a trabajar en el tema camaronero. Llegó la Mancha Blanca en el año 2000, donde llegaron las 7 plagas a Ecuador, que feriado bancario, la Mancha Blanca en el camarón, bueno, muchas cosas que debilitaron la economía de nuestra familia, y ahí es cuando regresa al Carmen, donde él vivió muchos años, y empezamos una vida de cero. Ahí empezó mi papá de nuevo con la ganadería, también con cultivos, y empezamos desde ahí también a formar nuestro amor mucho más allá, que era donde empezamos en la camaronera, que es donde yo recuerdo mi niñez de 1 a 6 años, y empezamos con el campo. Desde ahí mi papá nos llevaba a la finca, compartíamos con los animales, y de ahí nace el amor realmente por los animales, hasta que yo voy a estudiar a Manta, mi carrera de economía. Luego termino mi universidad y enseguida digo, yo quiero más. Siempre yo estoy como que preparada para más, con sed de más. Y enseguida termino mi carrera universitaria y me voy a estudiar un máster a España, en Madrid. Lo hice en Dirección de Recursos Humanos. Y me di cuenta ahí de lo valiosa que era mi vida acá en el país, porque pasa que termino el máster, empieza una pandemia a nivel mundial, que fue el COVID-19, y estaba encerrada en un cuarto pequeñísimo, y yo veía las fotos de mi familia, claro, en mi casa, con los animales, compartiendo, yendo a la finca. O sea, nosotros teníamos esa apertura de poder desplazarnos de un lado a otro, y ahí uno, claro, valora más lo que tiene en casa. Por supuesto, siempre pasa, ¿no? Cuando uno está lejos, creo que uno se pone a reflexionar y ahí detecta estas cosas tan importantes y valiosas, ¿no? Así es. Y pasa que yo regreso, y como no había oportunidades laborales, por supuesto que yo en algún momento me planteé, que ahora ya no, pero me planteé trabajar para una multinacional, en un edificio, no sé qué. Pasa lo del COVID, regreso y digo, no, esa no es mi vida. La expectativa versus realidad. Exactamente, sí. Entonces yo empiezo a trabajar con mi papá de lleno, en un proyecto de mejoramiento genético llamado Gucerat Boss, de ganadería, es una raza cebuina, y empiezo también a impulsarle la Asociación Gucerat Nacional. Mi papi fue el pionero y el fundador de esta asociación acá en el país, y yo, claro, estaba fresca, con conocimientos fresquísimos, y empecé a ayudarle en temas de mejoramiento genético y también de la construcción de esta asociación. Así que empiezo a trabajar de la mano con él. Como mis 2 hermanas mayores son médicos, mis 2 hermanos menores estaban estudiando en la universidad, pues yo era el único apoyo que él tenía. Y como tenía las ganas y como me encanta, empezamos a trabajar de la mano. Y ahí empiezo yo también a aprender junto a él de la experiencia, que yo valoro muchísimo la experiencia. Soy una joven, pero valoro muchísimo la experiencia de las personas que realmente nos aportan a nuestra vida. Y una de las personas que me aportó mucho fue mi padre en este camino laboral de estos primeros años, ya hablando de las cosas que yo podía implementar ya una vez regresando de un país como lo es España, ¿no? ¿Te dio miedo? Quizás, obviamente entendemos que la ganadería pues es un mundo o un rubro que muchas veces está manejado por hombres, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia para ti, siendo mujer, siendo joven, e incursionando de alguna manera bajo la tutela y la carrera que ya llevaba generando tu padre? Bueno, realmente un desafío inmenso. Para mí fue un reto, pese a que mi padre, a pesar de ser un poquito machista, porque realmente, y lo digo con mucha apertura, en Manabí todavía predomina el machismo bastante impregnado. Mi padre siempre me dio mi lugar, tratando de, a mí, darme el espacio de, tú eres quien está al frente ahora, o tú eres quien en algún momento quiero que lleves el proyecto, camina conmigo. En el camino, pese al miedo que tenía yo,
de los desafíos que tenía por el pensamiento machista de los hombres, sobre todo en el sector ganadero, tuve mucha ayuda de amigos, de desconocidos, quienes no me bajaban el autoestima, más bien me alentaban a seguir. Por supuesto, porque era muy poca la participación y aún sigue siendo muy poca la participación de la mujer en el campo, sobre todo en el tema ganadero. Entonces, realmente no fue un tema de alguna manera bajarme los estándares que tenía yo, sino de todo el tiempo me estaban alentando y eso fue muy importante para mí. Sobre todo después, y esto es una anécdota muy personal que la cuento, porque 1 año y medio después de que yo empiezo a trabajar junto a mi padre, vamos a un viaje de ganaderos en Bolivia, regresamos de ese viaje tan bonito que había vivido junto a él y a mi papá le diagnostican de la nada que tenían que operarlo de corazón abierto. Entonces, realmente un impacto fuerte porque yo era la única que sabía realmente lo que tenía mi padre. Mi madre siempre fue una ama de casa, dedicada a nosotras, sus hijas y su único hijo, 100% junto a él. Y realmente nos dan esa noticia tan inesperada que tenía pocas probabilidades de que salga bien de la operación. Era una operación muy delicada. Y claro, yo me despedí, mi padre estaba todo bien. Y tuve que hablar con él y yo me despedí cuando él estaba lúcido y él decía, a ver, tú eres quien va a llevar las cosas de la familia, tranquila, Dios nos va a ayudar. Y bueno, yo fui desde ese momento padre y madre para mis hermanos, esposo para mi padre. Este tema me pone siempre muy sensible porque... No te preocupes, entendemos perfectamente porque es algo fuerte, sin duda, ¿no? O sea, creo que uno como hijo no está preparado nunca para que te digan, ok, tu padre o tu madre van a fallecer o tienen tanta expectativa de vida, entonces es algo fuerte. Claro, y a mis 27 años, yo tener la carga y la responsabilidad inmensa de llevar una finca, llevar los negocios, atender a mis hermanos, preocuparme por ellos, pagarles la universidad del departamento. Fue difícil. Fue difícil y lidiar con la enfermedad de mi padre en ese momento que yo no sabía si él iba a seguir o no iba a seguir. Pero bueno, logramos superar como familia ese resbalón de salud y a mi padre le costó 2 años recuperarse de su enfermedad y yo en esos 2 años, como claro, yo siempre, como lo comentaba al inicio, siempre fui quien era la hija independiente, la mejor hija que siempre sacaba las cosas adelante. Nunca pedí ayuda, eso no lo recomienda a nadie. Nunca pedí ayuda, siempre dije, llegaba a mi casa, lloraba en la noche, dije, mañana va a ser otro día. Voy a poder con todo y mañana resuelvo. Tuve la bendición de tener amigos maravillosos, gente cercana, yo digo ángeles maravillosos que vinieron a mí y realmente me sostuvieron, me aconsejaron, me ayudaron y me apoyaron. Y bueno, realmente así fluyó y cuando estábamos en el trance de que mi padre regrese ya a los temas de trabajo, fue cuando se me da la oportunidad de estar acá y bueno, ahí fue un golpe bastante chocante para mi padre, pero bueno, aquí estamos. Vamos a conversar un poquito más acerca de esta parte ya más política. Besibel, agradecerte por supuesto por compartir esta parte tan importante de tu vida, momentos duros, pero que han forjado tu carácter para hacerte la mujer fuerte que eres hoy. Vamos a un corte comercial y volvemos con más de Punto Curul. Volvemos con más de Punto Curul y para este bloque 2 vamos a arrancar viendo un video. Soy Besibel Mendoza y esta es mi historia.
Y por cierto, lo del salto al caballo lo hago muy a menudo. Y volvemos con nuestro segmento digital, por supuesto, después de ver este maravilloso video. Nosotros, Besibel, tenemos que contarte, realmente hacemos nuestro deber, hacemos nuestra tarea y estoqueamos un poquito a nuestros asambleístas. Definitivamente este video nos saltó pues directamente al ojo, ¿no? Aparte de que, por supuesto, está anclado como primer video en tu Instagram, creo que es una presentación sumamente llamativa, pero quisiéramos que nos comentes un poquito realmente cómo fue esta producción, porque saltas al caballo, nos das como un aire, nos reíamos tras cámaras, ¿no? Nos recuerda mucho a esta Bárbara Blade, que es una mujer imparable, una mujer sumamente empoderada. Quisiera que nos cuentes cómo fue hacer este producto. ¿Te sentiste cómoda? ¿Cuántas personas participaron? Cuéntanos. Bueno, realmente, como yo soy nueva en la política, nunca antes había participado en algo. Para el primer lanzamiento, junto a mi equipo, queríamos mostrarme a mí con lo que yo hacía antes de posiblemente ser política. En ese entonces era candidata, ¿no? Así que decidimos mostrarme en varias facetas en el video. En el video se muestran todas las facetas en las que yo me desempeñaba, por supuesto, al diario de mi vida, ¿no? Andar a caballo, antes de ser legisladora. Montar a caballo, recorrer la hacienda, ir a las camaroneras, ser deportista también. Varias facetas en las que yo me identificaba también, por supuesto en el campo, siendo montubia. Bueno, lo logramos, realmente fue un trabajo titánico, no te voy a negar lo que fue la producción. De hecho, hay un tras cámaras también, que no sé si lo vieron. Me encantaría verlos. Pero el tras cámaras también es bien interesante porque ahí se ve todo lo que me costó a mí realmente hacer la idea, sobre todo el salto. El salto fue lo más difícil para mí porque, claro, fue un salto... ¿Saltaste de alguna estructura? Entre un árbol, la rama de un árbol, un arnés dentro de mí con mi ropa encima, y quien me llevaba era un carro, anclamos mi arnés al carro, el carro se iba hacia adelante, el arnés arriba en la rama. Entonces, en mi perfil también, de hecho lo voy a anclar para que vean el tras cámaras del video. Por favor. Y bueno, fueron horas, esa escena solamente fueron horas de repetición porque yo quería sacarlo. El video más o menos nos costó un mes, porque entre que íbamos de un lado a otro, de cantón a cantón, porque el video fue grabado entre Pedernales y El Carmen. Era escena tras escena y cogían pequeños fragmentos de las escenas. Trabajamos un día para una escena en la que yo voy caminando en el laboratorio de mejoramiento genético. Otra escena en la que estoy en las camaroneras. Tienes un dron también, exactamente, ¿no? Otra escena en la que yo aterrayo, y para aterrayar yo me había olvidado, y claro, cuando tú aterrayas ayer le decimos empanada. Cuando no se te abre la atarraya y se te corta la mitad, es empanada. O sea, eres malísimo atarrayando en las camaroneras. Okay. Así que sí fue un desafío bastante grande y me lastimé el cuello, me lastimé la entrepierna, pero bueno, o sea, costó. Todo sea porque me pudieran ver mejor en las facetas de la vida y un toquecito también interactivo y divertido para la audiencia. Maravilloso, y en verdad felicitaciones a todo ese equipo de producción porque lograron hacer un video que yo creo que transmite sobre todo también esa fortaleza tuya y tu perspectiva para llevar y hacer política de la forma que lo haces. Y ahora quisiera que puntualicemos un poquito más en este tema y nos cuentes cómo fue tu inicio en la política, quién te llevó. Siempre hay como un personaje, ¿no?, que sale dentro de las historias, y en este caso quisiéramos conocer quién fue ese personaje para tu historia. Bueno, realmente, te soy muy honesta, yo no tenía en mi radar ser legisladora ni política de ningún tipo. Ahora que lo pienso, realmente yo ya estaba haciendo política por el tema de el proyecto que llevaba junto a mi padre. Nosotros, aparte de llevar el proyecto y de formar la asociación, empezamos a ayudar a pequeños ganaderos en pequeñas comunidades para ayudarlos a mejorar sus sistemas productivos de la ganadería. Entonces, nosotros dábamos embriones a medias. Un ganadero tenía 10 vaquitas, le decíamos, a ver, esas 10 vaquitas, metámoslas al programa, y de esas 10 vacas vamos a mejorar su hato ganadero, y empezamos ahí era un ganar-ganar. Nosotros hacíamos conocer a esta raza que era nueva y también los ayudábamos a mejorar sus sistemas productivos. Entonces empezamos a participar en ferias a nivel nacional. Yo empecé a ser vocera no solo de mi proyecto, sino de la raza. Empecé a ayudarle a otros amigos ganaderos también. Entonces empecé este camino que no solo era social, sino también de alguna manera político. Por esta ayuda que yo daba,
y por las ganas que yo tenía de apoyar el sector productivo es que llego a ojos del presidente Daniel Noboa. Alguien le recomienda mi perfil, no sé cómo llegué a los ojos del presidente, y simplemente un día me llaman y me dicen: el presidente Daniel Noboa te quiere conocer, porque te quiere presentar un proyecto. Yo 100% apolítica, mi familia nunca había apoyado a ningún candidato, nosotros éramos los típicos, llegaban las elecciones, votábamos, el voto es secreto, votábamos y ya se acabó. Nunca hubo una pancarta de nadie en mi casa. Ni siquiera yo me recuerdo en algún momento a mi padre apoyar a algún político, nunca. Siempre fuimos bien abiertos ¿ya? Y mi padre siempre también es siempre abierto con nosotros también. De si ustedes tienen una idea, lo conversamos como familia, pero tampoco es que incide mucho en las decisiones de nosotros. Así que llegué una sorpresa, entonces, a oídos del presidente. De hecho, mi padre siempre me decía: si en algún momento de tu vida te llegan a proponer para política, acéptalo, porque política es servir. Pero nunca, o sea, fue una idea de que salió en algún momento en una conversación y ya. Y yo lo recuerdo clarísimo. Decisión, así, claro realmente. Que sí, porque claro, él me lo dice y yo lo recuerdo ahora con mucha gratitud, porque digo, mi padre ya tenía esa visión en mí, claro, ¿no? te estaba viendo, se estaba proyectando. Y cómo iba creciendo, cómo me iba proyectando. Así que el presidente me llama, me conoce, hablamos de hecho de ganadería, porque bueno, su familia también se dedica al tema ganadero, y fue una conversación tal cual la estamos teniendo tú y yo, hablando de programas de mejoramiento genético. Él hablaba de las razas que ellos como familia también tenían, yo le hablaba de lo que nosotros teníamos también, y simplemente no me dijo: yo quiero que tú seas mi primer candidata, no me dijo nada, solo me dijo: Becibel, un gusto conocerte. Yo salí de ahí, de la reunión donde estaba junto a él, y me dicen: Becibel, tú vas de primer candidata por Manabí Norte. Wow. ¿Inmediatamente? Claro, inmediatamente, okay. Inmediatamente. En ese momento, claro, para mí era un shock. Todavía no asimilaba la magnitud de lo que estaba viviendo en ese momento, porque nunca imaginé que me iba a dar el primer escaño, porque no venía de las bases tampoco de ADN. Y fue una sorpresa bastante grande para mí, porque ahí yo me di cuenta y acepté enseguida, porque digo, el presidente predica con el ejemplo, porque en ese momento él, sin yo venir de quizás una familia súper pudiente, o de repente de los típicos políticos que vienen solo de familias de políticos, y si eres llegado o cercano vas a ser candidato, en ese momento descubrí realmente el cambio real que quería hacer el presidente, por supuesto en su campaña, que fue incluir a los jóvenes, y que no importaba si habías venido de algo o no, él veía las buenas intenciones de querer cambiar algo, y creo que él vio eso en mí. Claro, no dudo que tu trabajo te logró posicionarte de una manera tan potente que el presidente vio ese poder que ahora nos muestras, y que por supuesto se ve también reflejado en tu trabajo legislativo. Y a propósito, yo quisiera, para ya ir cerrando esta maravillosa entrevista por cuestiones de tiempo, porque estamos pasando maravilloso, saber cómo te proyectas tú para el futuro. Es decir, tú representas a Manabí acá en la Asamblea Nacional, y quisiera saber cómo tú proyectas a tu provincia hasta el final de tu estadía aquí en la Asamblea. Bueno, realmente yo acepté ser candidata, y ahora tengo el compromiso inmenso con Manabí, sobre todo con los sectores productivos. Yo vengo de ese sector, y justamente por eso es la razón por la que yo estoy ahora siendo legisladora, para retribuirles esa confianza que tuvieron todos los manabitas en mí, pero sobre todo todas las personas de la ruralidad, todas las personas de ganaderos, agricultores, acuacultores, que dieron su voto de confianza para yo poder hacer esa diferencia dentro de la Asamblea Nacional, ser la voz de ellos, y aunque suene muy trillado, ser la voz de ellos acá, y poder mediante mi voz ayudarles y apoyarles en todo lo que esté a mi alcance. Mi compromiso y deber es con todos, ahora no solo con los ganaderos, ahora es con todo Manabí. Maravilloso. Bueno, esperamos, Becibel, realmente que puedas llevar a cabo todas estas metas y que todos estos sueños que tienes para Manabí como provincia realmente pues se puedan materializar. Fue un placer poder conversar contigo. Quisiera que para cerrar esta entrevista nos ayudes con un mensaje final que salga realmente de tu corazón para que la gente pueda conocerte más. Bueno, yo realmente el mensaje final es que confíen en los nuevos legisladores,
quienes tenemos la buena voluntad de poder representarlos de la mejor manera. Yo realmente vengo del campo y siempre lo digo con mucho orgullo. Tengo mi identidad montubia y qué lindo saber que no solo yo, con ese buen corazón y toda la buena voluntad de hacer las cosas bien, está legislando hoy en día, sino que hay un cúmulo de personas que también quieren hacer el bien para nuestro país. Entonces, realmente es importante que la juventud y que cada ciudadano empiece a creer en nosotros, porque realmente ahora sí somos una asamblea distinta. Y bueno, trajimos por aquí un símbolo, ¿no? Algo que te representa profundamente. Quisiéramos que nos digas por qué trajiste y decidiste mostrarnos este sombrero a los televidentes. Bueno, el sombrero es identidad. Como ya lo he mencionado en varias ocasiones en esta entrevista, la identidad montubia, la identidad manabita, siempre se mide con un buen sombrero. El sombrero nos acompaña, sobre todo a las personas que venimos del campo, para protegernos del sol, pero sobre todo para siempre llevar en alto nuestras raíces, y eso es algo importante que destaco. Así que yo me voy a poner mi sombrero, porque siempre lo luzco con mucho orgullo, lo luzco en cabalgata, en la finca, en la hacienda, y qué bonito poder traerlo acá a este espacio para que lo puedan conocer. Y que viva Manabí, por supuesto. Que viva Manabí. Muchísimas gracias, Cami, por este espacio tan bonito, para poder mostrarme y sobre todo para poder decirles a todos que hoy día una Montubia los está representando, pero los va a representar de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, Besibel, a ti por tu tiempo, por realmente poder abrirnos tu vida, ¿no? Y todas estas experiencias maravillosas que has compartido con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este capítulo de Punto Curul. Y recuerden que pueden seguirnos a través de la señal de TVL semana tras semana para conocer más de cerca a nuestros legisladores.